Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. Todos o casi todos distinguen en el alma sus tres atributos maravillosos: el movimiento, la sensación y la incorporeidad. Aristóteles. Buenas noches, estamos aquí en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de atención a técnicas, a estrategias que pueden ser desconocidas en la salud y que nos pueden solucionar temas que a veces molestan, que por supuesto son enfermedades y quieren ser manejados por profesionales de la salud. Vamos a hablar de las enfermedades de la columna. Recordemos que el 90% de la población mundial tiene dolor de columna, no enfermedades. Y algunos de esos tienen enfermedades biológicamente, ya puede ser por traumas, pueden ser las hernias de disco, que es el tema de esta noche, pueden tener fracturas, en fin. Vamos a hablar sobre las enfermedades de la columna más relacionadas con las hernias discales y algo relacionado con estos temas. Vamos a hablar con un invitado muy especial, es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en diferentes terapias alternativas y complementarias de la Universidad Manuela Beltrán de la ciudad de Bogotá. Él ha desarrollado estas terapias de homeocinetría holística, experto en ozonoterapia, discólisis percutánea, tratamiento de hernias discales, que es el tema que hoy nos compete, y es docente nacional e internacional de homeocinetría y bioenergética. Él nos va a hablar esta noche, el doctor Héctor Roa Morales. Doctor Héctor Roa, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio. Muy buenas noches, Santiago, y muchas gracias por la invitación a su programa. Bien, aquí hay varias palabritas que vamos a definir para poder encuadrar el tema, doctor Roa. Primero, la ozonoterapia. Eso tiene que ver con el oxígeno, con la capa de ozono. ¿En qué consiste terapéuticamente? Bueno, todos sabemos que existe una capa de ozono que recubre el planeta y que evite incluso la entrada de rayos ultravioleta hacia la Tierra que afectan necesariamente a los seres humanos. Pero el ozono médico se produce con base en oxígeno medicinal, en el oxígeno, en las balas de oxígeno que todos conocemos en los hospitales, con base en el oxígeno medicinal que tiene dos moléculas de oxígeno, es O2 precisamente. Cuando se pasa ese O2 a través de rayos ultravioleta, se convierte en una molécula muy especial, que es O3, 3 moléculas de oxígeno. Y ese ozono obtenido mediante unas máquinas especiales para su producción medicinal tiene unos efectos terapéuticos muy importantes. Ese ozono medicinal, que es un gas, se puede aplicar directamente en la sangre a través de procesos especiales, autohemoterapias, donde se saca sangre, se ozoniza y se reinyecta al paciente en pequeñas autohemoterapias o grandes autohemoterapias, pero también se puede aplicar intramuscular o aplicar en puntos de acupuntura o aplicar incluso cerca de la columna vertebral o dentro de los discos intervertebrales, que es el tema que nos ocupa hoy en la invitación que me hiciste. El ozono tiene muchísimos efectos terapéuticos. Cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, la Clínica Quirón de Barcelona, donde yo tuve la oportunidad de conocer esto y estaba hablando del año 90, pero ya las mira uno en el año 2010, ellos tienen unos porcentajes altísimos de éxito, más del 90% en hernias discales, y tienen un grupo de pacientes de más de 15,000 pacientes tratados. Luego no es una terapia ni desconocida ni improvisada en el uso de específicamente hernias discales, aunque usted bien lo dice, se puede colocar en la sangre, obviamente de manera adecuada, se puede colocar en los tejidos para desinflamar. ¿Qué características tiene el ozono para producir estas bondades en el cuerpo? Recordemos, es el O3, una de las variedades del oxígeno, que se puede preparar a través de una máquina que le favorece, cambiando el oxígeno medicinal. Pero ¿qué hace en el cuerpo cuando tenemos ozono frente, obviamente no respirado porque es tóxico cuando se inhala, pero directamente en los tejidos? Exactamente, el ozono no se puede inhalar, por eso no se puede, cuando estamos expuestos al ozono, todo el mundo conoce el olor característico del agua ozonizada. Venden aparaticos para ozonizar agua que ya todo el mundo o mucha gente lo conoce como que tiene un poder antiséptico. Uno de los efectos más importantes del ozono, por eso se ozonifica agua, es que es bacteriostático, tiene la capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano, inhibir el crecimiento viral, inhibir el crecimiento de hongos, es decir, de agentes extraños al organismo que pueden de alguna manera afectarnos, producir infecciones crónicas o algún tipo de enfermedad viral crónica. Por eso es tan útil en las enfermedades como el herpes crónico, en el manejo de enfermedades bacterianas muy difíciles de tratar. El ozono medicinal puede tener
un efecto desde ese punto de vista de inhibición del crecimiento de bacterias no deseables para el organismo. Ese sería uno de los efectos. Pero otro, el ozono tiene un efecto muy particular, es oxidante, es decir, como que uno puede decir produce radicales libres, pero lo que hace el ozono es que induce en el organismo una respuesta defensiva antioxidante poderosa. Y esto de oxidante y antioxidante es muy importante. Las células, en la respiración normal, cuando tomamos oxígeno, la célula toma ese oxígeno y el desecho, después de respirar, es que se producen ciertas sustancias que se llaman radicales libres de oxígeno. Esos radicales son moléculas que tienen muchos electrones o que capturan muchos electrones del cuerpo y van haciendo que la célula vaya perdiendo vitalidad, energía vital, capacidad de respuesta, capacidad de reserva de energía. El ozono lo que hace es inducir en el cuerpo la producción de las moléculas naturales antioxidantes del organismo. Se habla mucho del glutatión, de la superóxido dismutasa, de las catalasas, sustancias pues que tienen una capacidad de regenerar las células cuando están en un proceso de una enfermedad crónica. Por eso el ozono tiene una gran variedad de efectos terapéuticos. Regenera tejidos porque genera una respuesta antioxidativa, es decir, logra que las células ahorren energía, recuperen su energía, regeneren sus propios tejidos intracelulares, regenere la bomba de producción de energía del organismo, la mitocondria, el organelo que ayuda a que se produzca más energía, se reactiva y se regenera gracias al ozono. Por eso tiene un efecto regenerador de muchos tejidos. Uno de los efectos más importantes que se ha encontrado del ozono es que neovasculariza, es decir, puede producir vasitos nuevos en tejidos que han perdido la capacidad de vascularidad, de revascularizarse. Por ejemplo, un paciente con un pie diabético. Estamos aplicando el ozono para una enfermedad muy común, cada vez más frecuente, debido, por un lado, a los malos hábitos nutricionales, al consumo de azúcares refinados, a la obesidad, al sobrepeso, al síndrome metabólico, es decir, a los problemas de diabetes, problemas de colesterol, de triglicéridos, contribuyen con mucha más frecuencia a la aparición de artrosis en las rodillas, de artrosis en la cadera, de artrosis en la columna y de desgaste de unas estructuras muy importantes para el balance mecánico de la columna, que son los discos intervertebrales, que son como el cojincito que amortigua el peso y la relación entre una vértebra y otra, porque las vértebras de la columna son las que realmente sostienen el equilibrio de todo el tórax, de todo el organismo, de todo el cuerpo, el peso del cuerpo. Entonces, claro, los amortiguadores, es que hay que tener en cuenta que tenemos los huesos que los sostienen, pero si no tuvieran amortiguadores hacen fricción y luego presionan los nervios y nos dan cortocircuito, que es el dolor. El dolor, exactamente. Entonces el ozono aplicado intraarticularmente tiene un efecto muy importante, que es lo que hacemos también nosotros, aplicarlo en rodillas, en caderas, en hombros, incluso cuando hay lesiones del manguito rotador, tiene un efecto regenerador muy importante, porque el cartílago empieza a estimularse y a regenerarse por sí mismo. Nosotros lo aplicamos con mucha frecuencia mezclado, y este es el otro aspecto, mezclado con los factores de crecimiento sacados del plasma, es decir, con las plaquetas, el plasma, ¿no?, rico en plaquetas. Ese plasma rico en plaquetas se puede activar de muchas formas. Una de las formas de activación de ese plasma rico en plaquetas, que tiene factores de regeneración o factores de crecimiento de los tejidos, es con el ozono. Se mezcla ozono con el plasma rico en plaquetas y se aplica dentro de articulaciones como rodilla, como caderas, como las articulaciones del hombro, en el manguito rotador, o es a lo que venimos a hablar hoy, la aplicación directa dentro de los discos intervertebrales. Porque lo que comentabas hace un momento, el disco intervertebral con mucha frecuencia lo encontramos lesionado incluso en pacientes muy jóvenes. La lumbalgia, como decías tú, es una de las primeras causas de ausentismo laboral, o sea, el dolor lumbar. Y el dolor lumbar muchas veces está causado porque esos discos intervertebrales, esos grandes amortiguadores de la presión, del peso vertebral, empiezan a deformarse y pueden secarse, desecarse, y por algún esfuerzo, por levantamientos inadecuados, por malas posturas, por levantar las cosas de una manera inadecuada, se pueden incluso romper. El disco tiene un anillito y por dentro como una gelatina
que es un líquido, pues una sustancia gelatinosa que llaman núcleo pulposo, y un anillo que lo encierra. Eso es un disco intervertebral. Pues el anillo se puede secar y se puede romper por un sobreesfuerzo. Los pesistas muy frecuentemente pueden tener ruptura de los anillos de estos discos intervertebrales, y desde luego pues la sustancia que hay adentro, que es el núcleo pulposo, se sale y empieza a comprimir el nervio que está muy cerca de la médula espinal. Salen todos los nervios que van para los brazos, para las piernas, para inervar todo el organismo. Y si ese nervio está comprimido por una sustancia que se salió por un disco intervertebral que se deformó y que comprimió el nervio, al presionar el nervio da un dolor, que es el dolor que conocemos nosotros como ciática, si es en los miembros inferiores, o el dolor cervical que se irradia a los hombros, a los brazos, cervicobraquialgia derivado de la compresión de los nervios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Guiados por un aparato especial que es un fluoroscopio, desde luego, que tenemos que visualizar. Claro, para saber dónde lo va a poner. Para saber dónde colocar, pero es un procedimiento no invasivo en el sentido de que no tenemos que intervenir quirúrgicamente al paciente, no hay que abrir, porque el temor de muchos pacientes es que me operan, que ya me dijeron que tengo que operarme de la columna o cervical o lumbar, es decir, del cuello o de la espalda baja, y el temor es muy grande, porque no, que si puedo quedar con alguna lesión. El éxito de la cirugía es menor incluso que el éxito de la ozonoterapia, porque puede haber fibrosis, cicatriz interna, digamos, y eso puede a veces generar dolores que quedan permanentemente. Le voy a hacer una pregunta ahí. Muchos pacientes ya le llegan osteoperados y tienen, digamos, corregido su trastorno de la hernia, no voy a poner nombres técnicos para confundir a las personas, pero llegan con dolor por la cicatriz, que además es muy común. Cambian un dolor de la hernia por un dolor de la cicatriz, liberando eso sí la lesión neurológica de la comprensión del nervio. ¿Usted puede hacer con el ozono tratamiento para ese dolor? Sí, es muy eficaz. Tenemos pacientes con eso que se llama columna fallida, que es paciente que fue operado para la hernia discal y la cicatriz interna genera una fibrosis, digamos, que genera irritación permanente de los nervios que estamos tratando de liberar de su compresión. La cicatriz que queda interna a veces lo que genera es una irritación permanente por la misma cicatriz sobre el nervio, y eso va a generar un dolor residual que es muy difícil de tratar. Incluso le hacen bloqueos vertebrales a los pacientes y el resultado a veces no es el mejor. Esto es uno de los efectos más importantes. Nosotros tenemos un 75% en las estadísticas nuestras acá del manejo de columna fallida, de éxito en el manejo de columna fallida con la aplicación directa de ozono con factores de crecimiento plaquetario en las zonas de los nervios comprometidos, es decir, en la zona donde se hizo la cirugía, y el éxito ha sido absolutamente importante. Pero la idea es que tratemos de no llegar a la cirugía. No, claro, por supuesto. Es pero ese paciente de no hacer tratamientos sí. invasivos en la medida de lo posible. Mientras menos podamos llegar a eso, pues es mucho mejor para el paciente. Perfecto. Entonces el procedimiento consiste en, guiado por el aparato de rayos X especial, que es un aparato similar al que se utiliza para hacer las angiografías, como para guiar los cablecitos a través de los cuales se mete uno para visualizar el corazón. De ese mismo tipo de aparatos, un fluoroscopio nos va a guiar la aplicación directa a través de una aguja especial muy larga para llegar al centro del disco intervertebral y visualizar exactamente que estamos en el centro del disco. Una vez estamos en el centro del disco, se inyecta el ozono. El ozono va a tener un efecto muy importante sobre el disco, y es que deshidrata, es decir, reduce el tamaño del disco. Deshidrata el disco. Al deshidratar el disco va a favorecer que la hernia se reduzca, es decir, se pierde volumen del núcleo pulposo. Como está hinchadito y se sale. Como está dilatado y sí. grande, se deshidrata. El primer efecto es deshidratar el disco. Eso lo miramos de acuerdo a la resonancia magnética nuclear, es la concentración de ozono necesaria de acuerdo al grado de dilatación del disco para reducirlo. Entonces hay una clasificación de si está más grande, menos grande, entonces varía la concentración de ozono de acuerdo a eso, y lo primero que se hace es que el disco se reduce de tamaño. Una vez está reducido de tamaño, porque eso es prácticamente al inyectar el ozono va empezando a descomprimirse el nervio, porque si se reduce de tamaño el disco, pues el nervio empieza a, pues se libera, digamos, de su compresión.
Inmediatamente después de aplicar esto, inyectamos el plasma rico en plaquetas, mezclado con medicamentos especiales que favorecen que se vaya a recuperar el disco. O sea, la idea nuestra, que eso es digamos, lo que supera el tratamiento convencional quirúrgico, y es que el disco se regenera nuevamente. Acá no es solamente quitar elementos que sobran, sino tratar de regenerar nuevamente el disco, y ese es el efecto del plasma rico en plaquetas aplicado intradiscalmente después de aplicar el ozono, que el anillito que estaba roto vuelve y se cicatriza, y que el núcleo pulposo se regenera, es decir, logramos una regeneración del disco, y luego se visualiza en la resonancia magnética nuclear a los 3 a 6 meses que el disco estaba incluso de mejor calidad que los discos que están arriba o abajo. Se mejora la calidad del disco. Ese es el efecto que tenemos de aplicar las dos cosas con un efecto sumatorio o sinérgico. Bueno, ¿cada cuánto habría que hacer esto? Obviamente cada paciente es cada paciente, cada hernia discal depende de si está salida, y todas las hernias son susceptibles, o digamos las que son laterales les va mejor que las que son centrales. Esas son generalmente las preguntas que le hacen los pacientes. Evidentemente, la indicación acá, estamos tratando hernias migradas caudalmente, cefálicamente, hernias que migran, hernias centrales, hernias, sobre todo las que más dan síntomas, pues son las que están laterales, porque comprimen el nervio que sale lateralmente al disco, es decir, están saliendo las hernias que son laterales, son las más sintomáticas, que producen más dolor porque comprimen el nervio ciático, si es el caso de los miembros inferiores, o generan dolor en el cuello o en el hombro si es en los miembros superiores, en la columna cervical. Entonces se tratan cualquier tipo de hernias realmente, hernias de cualquier tipo, sean hernias no contenidas o contenidas, y el resultado es similar o semejante. Ahora bien, ¿cuántas veces hay que hacer el tratamiento? Esa es otra de las ventajas de la intervención con ozono, que se aplica una sola vez. Casi siempre, aproximadamente el 85-90% de los pacientes, con una sola aplicación del ozono intradiscal a través de la discólisis percutánea, logra una resolución de la hernia, es decir, es necesaria una sola aplicación. Rara vez, sobre todo en pacientes que tienen de pronto las hernias de mucho tiempo, que no han sido bien manejados, se puede necesitar una segunda aplicación cerca de los 6 meses después, pero casi siempre más del 85% de los pacientes resuelven sus hernias con una sola aplicación. Lo que hacemos en el control posterior es aplicarles ozono paravertebral, es decir, ya ozono aplicado intramuscular cerca al sitio donde se hizo la discólisis, para seguir favoreciendo que ese ozono alcance a permear un poquito el disco y siga deshidratando y regenerando las estructuras que fueron lesionadas. Incluso el nervio, después de estar comprimido tanto tiempo, pues queda con dolor, con neuralgia. El mismo ozono posterior puede favorecer que haya una regeneración de la mielina, o sea, de la capa del nervio que se lesiona. O sea que uno podría, bueno, obviamente si no hay un trauma, es decir, está corregida la columna y quedó estable después de 1 o 2 sesiones en ese caso, y si llega a haber molestias de espasmo, se coloca ya no directamente con este procedimiento de fluoroscopia, que es un sistema de radiología, pues, y no con una aguja tan específica del disco, sino alrededor. ¿Eso sería suficiente para mantener ese bienestar? Sí, eso es suficiente. Muchos pacientes que llegan solamente tienen abombamientos discales no muy grandes, no muy severos, simplemente con la aplicación del ozono paravertebral, que ya son con agujas más cortas, ya es un procedimiento que se hace en el consultorio sin mayor dificultad, se aplica un poquitico de analgésico y luego el ozono, y eso va a favorecer la desaparición de lumbalgias cuando no son casos que indiquen pues aplicar el ozono directamente intradiscal, que no haya hernias, digamos. Entonces se puede mejorar también la calidad de vida del paciente con lumbalgias de difícil manejo. A veces solo la acupuntura o la terapia neural no nos reduce el abombamiento discal, mientras que el ozono sí puede reducir el tamaño del disco y mejora a muchos de los pacientes que de pronto no requieren la discólisis porque no es muy severo o no hay una ciática marcada o muy sintomática para el paciente. Bien.
Perfecto, nos queda claro el ozono inyectado. Habló inicialmente de que se puede hacer en la sangre cuando se mezclaba con la sangre y que servía para alergias, enfermedades autoinmunes y todo. ¿Sirve tomar ozono? Decíamos que inhalar no, pues usted ha hablado del agua ozonizada, pero se puede usar para algún tratamiento especial porque mucha gente tiene ozonizadores que los usan simplemente para purificar el agua, pero ¿tiene algún otro efecto terapéutico? No, el agua, en general el agua ozonizada pues tiene un efecto de mejorar. Una de las cosas que se ha investigado es el efecto sobre la flora intestinal del agua ozonizada y realmente equilibra las bacterias probióticas, o sea, como que favorece la inhibición del crecimiento de bacterias que no son adecuadas. Incluso se ha demostrado el efecto sobre un parásito que es muy frecuente asociado a la gastritis, que es el Helicobacter pylori. Entonces, cuando se toma agua ozonizada, parece que tiene un efecto inhibidor del crecimiento del Helicobacter pylori, que está asociado a las pacientes con gastritis crónica, aunque hay que señalar que en la gastritis crónica generalmente pues lo que se está produciendo es una mala calidad de los jugos intestinales, de los jugos estomacales, por estrés o por otro tipo de cargas de mala adaptación al estrés, y eso favorece la liberación de sustancias en el estómago inadecuadas que se vuelven un caldo de cultivo fácil para el Helicobacter pylori. Desde luego hay que manejar de manera integral al paciente porque esto tiene un componente emocional muy importante, pero puede tener un efecto el agua ozonizada sobre las mucosas intestinales para mejorar el crecimiento de las bacterias buenas, digamos. Las bacterias que además son el 90% de nuestra flora. Nosotros somos un gran hotel que necesitamos trabajar con gran cantidad de colaboradores para las bacterias. Tenemos más células bacterianas que células humanas y son nuestros campesinos. A veces son soldados, porque a los campesinos les toca en épocas de guerra volverse soldados, pero son generalmente campesinos que nos cultivan y nos mantienen nuestros tejidos. Doctor Héctor Roa, muchísimas gracias por toda esa información que usted nos ha dado y sobre todo por habernos aclarado algo que seguramente es desconocido para la mayoría de las personas, cómo el uso del ozono puede llegar a ser útil en enfermedades articulares, aunque nos ha dado un barrido general, y su utilidad en otras enfermedades inmunológicas, infecciosas, en recuperación de tejidos, en heridas de piel, en traumas, en fin. ¿Dónde lo pueden ubicar a usted para tener más conocimiento o acceder a sus servicios profesionales, doctor Héctor Roa? Muchas gracias, Santiago. Pues pueden mirar en la página web nuestra www.eras.com.com. Eras sí. Con H-E-R-A-Z. Z. Sí, hraz.com.co, para que vean pues los videos de los procedimientos, los pacientes, los testimonios de nuestros pacientes. La dirección de Eras Medicina Holística de nuestra consulta es calle 112, número 7029 en la ciudad de Bogotá. ¿Y un teléfono? Y el teléfono fijo, sí. 253-7429. 253-7429. Calle 112, 70... 29, 253-7429, 253-7429, eras.com.co, eras con H y Z al final, sí. Eras. Diría uno entonces los españoles. Doctor Héctor Roa Morales, médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en diferentes sistemas de medicinas y terapias complementarias y alternativas, y ha sido desarrollador de la terapia de homeosinatría holística, experto en ozonoterapia y discólisis percutánea, lo que estábamos hablando en la noche de hoy, para el tratamiento de hernias discales, docente nacional e internacional de homeosinatría bioenergética, gran ser humano. El doctor Héctor Roa Morales, muchas gracias. Un abrazo muy grande, Santiago, y muchísimas gracias a ti por tu invitación y a todos tus oyentes.